El jueves 17 de noviembre, la eurozona vivió una jornada negra. El miedo al contagio de la crisis de la deuda y a una salida catastrófica para la zona euro se extendió como una mancha de aceite. España tuvo que pagar un tipo de interés insostenible por su deuda a 10 años, pero también Francia ha visto cómo se disparaban sus tipos. El diferencial entre las obligaciones españolas y las francesas con respecto a las alemanas ha alcanzado un nivel récord, como se aprecia en este gráfico del 17 de noviembre. Y todo ello pese a la intervención sobre el mercado de obligaciones del Banco Central Europeo a principios de semana para intentar aliviar la presión sobre los países afectados por la crisis de la deuda. El rendimiento de esos bonos sigue subiendo y su precio bajando, y si el Banco Central Europeo no es capaz de intervenir en el mercado y comprar suficientes bonos, se va a producir el peor escenario posible y el rendimiento de esos bonos seguirá subiendo y subiendo, como se ha visto en los últimos días. El BCE compra obligaciones en pequeñas cantidades, 4.500 millones de euros la semana pasada, pero estas deben ser limitadas en el tiempo y en los montantes para forzar a los gobiernos a reformar sus economías. La canciller alemana apoya esta política y se opone también a la emisión de eurobonos, una especie de mutualización de las deudas de los países de la eurozona. Si los políticos creen que el Banco Central Europeo puede resolver la crisis del euro, están muy equivocados. Por eso mi prioridad es la acción política. Pero entre tanto el contagio avanza. Solo 4 países del euro tienen los indicadores en verde, de los que 3, encabezados por Alemania, esgrimen la codiciada AAA. Tocados ya por el contagio, en amarillo, Austria y Francia presentan también la AAA, pero esta última debilitada. En este grupo están también Bélgica y Eslovaquia. En naranja, rozando la zona de salvamento, Italia y España, tercera y cuarta economías de la zona euro. Eslovenia y Malta son asimilables a este grupo. En rojo, Grecia, Portugal e Irlanda, ya rescatados. La deuda de Chipre está también en la zona roja. A día de hoy, solo 6 de los 17 países de la eurozona siguen teniendo una AAA, la mejor nota por su deuda, pero la de Francia está bajo fianza. En cuanto a la economía real, el estancamiento prevalece en la zona euro. El PIB ha progresado solo un 0,20% en el tercer trimestre. Para 2011 se anuncia una recesión que no ayudará a la devolución de la deuda. La zona euro ya está en recesión. Así lo afirma el Instituto Internacional de Finanzas, IIF, en su informe sobre las perspectivas económicas mundiales. La asociación bancaria asegura que la situación ha empeorado en el último mes hasta caer en una nueva recesión, que provocará una contracción de la economía europea del 1% de su PIB en 2012. De acuerdo con el IIF, que engloba cerca de 400 entidades financieras de todo el mundo, esta nueva recesión provocará una ampliación de los déficits presupuestarios y debilitará la calidad de los activos financieros aún más en la zona euro. Para el último trimestre del año 2011, el IIF pronostica una contracción del 2% a consecuencia de la escasez del crédito y los ajustes fiscales. La agrupación de banqueros insistió en que el Banco Central Europeo es la única institución capaz de ofrecer apoyo realista en las próximas semanas y precisó que es probable que la política expansiva del BCE continúe en su siguiente reunión de diciembre. Eso sí, como notas positivas, el estudio destacó la creciente demanda de los mercados emergentes dentro de la economía mundial, lo que calificó como salvavidas. Hola, soy Alex Isaac. Nuestro invitado de hoy para un panorama de la semana pasada es el director de investigaciones de Gold Money, Alasdair MacLeod. ¿Qué fue lo que más afectó al mercado la semana pasada? Creo que sin duda fue la creciente percepción de que las principales economías avanzadas están entrando en una recesión y todo lo restante proviene de este análisis. La Abenomics no está funcionando en Japón. La zona euro está entrando nuevamente en recesión y las sanciones contra Rusia no ayudaron. Los Estados Unidos y el Reino Unido tienen una limitada recuperación en los gastos de capital que impulsó ligeramente los empleos, pero no significativamente. And that's leading to a slight pickup in employment, but actually it's not that great. And if you apply... Si se aplica el deflactor apropiado, sobre todo en Estados Unidos, acabaría con un deflactor mayor y por lo tanto un crecimiento menor o incluso negativo. En general, creo que el escenario mundial no es tan prometedor para las economías avanzadas. The world is not really a very happy place as far as the advanced economies are concerned.
¿Será que deberíamos preocuparnos mucho por la zona euro? Sí, la semana pasada vimos algo muy interesante. Los rendimientos de los bonos del Tesoro americano cayeron drásticamente, mientras que los bonos de Grecia, España e Italia subieron. Falling quite sharply. They were rising for Greece, Spain and Italy. Now this indicates to me Eso indica que existen preocupaciones sobre la capacidad de supervivencia de estas economías en el largo plazo y la capacidad de supervivencia de los gobiernos que básicamente no resolvieron sus problemas de préstamos desde la crisis de Lehman. Me temo que ese fantasma está de vuelta para acosarnos. ghost, I'm afraid, is coming back to haunt us. ¿Las tensiones geopolíticas siguen afectando la economía? Well, it's an interesting. Esta es una pregunta interesante. Diría que gracias a las reacciones moderadas de Rusia a las sanciones occidentales y también de China en relación a varias disputas territoriales en el mar del sur de China, conseguimos preservar algún tipo de estabilidad geopolítica, pero la situación es frágil. Disputes in the South China Sea. Both those major countries have chosen not to react significantly, and so on that basis we've managed to preserve some sort of geopolitical stability, but it is a fragile situation. Finalmente, ¿cuáles son los principales anuncios para esta semana? Well, I think Fijaría la atención en los rendimientos de los bonos, y si continúan aumentando en algunas economías más débiles de la eurozona, la situación será preocupante, como mencioné anteriormente. También es importante recordar que los propietarios de estos títulos son los bancos, y algunos bancos de la zona euro tienen alto apalancamiento y no están en posición de asumir un aumento significativo en los rendimientos de los bonos de la zona euro. Esto podría amenazar la estabilidad financiera. highly geared, and they're not really in a position to take a significant rise in yields in Eurozone bonds. So that is something that could threaten financial stability. Now, we're a long way from that, I would hasten to add. Alasdair, gracias por su participación. Sigan navegando en Dukascopy TV para más noticias y entrevistas financieras. Hasta luego. Proponer más en el Eurogrupo. Precisamente sobre el Eurogrupo, el presidente Göran Dijsselbloem afirmó que la zona del euro no sufre una recesión y no está en crisis. Durante la reunión de ministros de Economía y Finanzas de la zona del euro, el titular del Eurogrupo mostró su confianza en que se mantenga el crecimiento económico, aunque a un nivel menor del deseado. El también ministro de Finanzas de Holanda apuntó que las cifras de crecimiento económico de este año son mejores que las de 2013. Sin embargo, el bloque monetario padece los efectos de los cruentos recortes sociales recetados por la Troika, que han llevado a miles de personas a la pobreza, mientras que millones se encuentran sin empleo. El Fondo Monetario Internacional advirtió hoy que existe un grave riesgo de que la eurozona caiga en una nueva recesión si no se toman medidas al respecto. La directora de la entidad indicó que los políticos deben implementar reformas económicas para registrar un mayor crecimiento o de lo contrario podrían ver sus economías atrapadas en un desarrollo mediocre con alto nivel de endeudamiento y desempleo. De acuerdo con los datos del FMI, la probabilidad de una nueva contracción económica en la zona euro es de entre el 35 y el 40%. Con la premisa de acelerar la inversión como pieza clave para dinamizar la economía en el viejo continente, la Comisión Económica Europea recortó sus previsiones de crecimiento e inflación en la zona euro. La debilidad de la economía y la lenta mejoría en la situación del empleo en las naciones que comparten la moneda común ha obligado a la Comisión Europea a bajar su estimado de crecimiento del 1,7% pronosticado en mayo a 1,1% para 2015. Para las proyecciones de otoño, la Comisión destacó que países endeudados como Italia y Francia tendrán poco dinero público para invertir. La Comisión Europea insiste en que los Estados miembros deben aplicar las reformas y políticas fiscales para apoyar la inversión. Sin embargo, estas recetas implican en muchos casos recortes sociales que afectan a la población directamente. Hola y bienvenidos a Weekly Wrap Up con los eventos y datos que afectaron los mercados la semana pasada. Jasper Lawler, analista de mercado de CMC Markets, está en línea para una retrospectiva de la semana. Jasper, gracias por participar.
A principios de esta semana nos enteramos de que Japón había entrado en recesión. El primer ministro Shinzo Abe disolvió el parlamento antes de las elecciones de diciembre en busca de un nuevo mandato para estimular la economía. ¿Cómo afectó esa noticia al yen inicialmente y cómo progresó la reacción del mercado en la semana? La reacción inicial del índice japonés Nikkei y del yen fue de caída. Creo que la incertidumbre política se reflejó en los mercados, ya que no se esperaba el anuncio, y la reacción inicial fue de preocupación por la incertidumbre. Cuando los mercados internacionales se recuperaron, hubo un consenso general de que Abe sería reelecto y su mandato sería reafirmado, abriendo el camino para más estímulos. Luego, al final del mismo día, vimos la recuperación del yen y al día siguiente el Nikkei subió. Siguiendo con la región de Asia del Pacífico, el viernes China redujo las tasas por primera vez en 2 años, dado que el crecimiento del sector manufacturero se estancó y el mercado inmobiliario se mantuvo débil. ¿Considera que la medida es positiva? ¿Cuál será el impacto? Creo que será positiva, teniendo en cuenta que el gobierno chino está obviamente en una posición ventajosa. Los datos del sector manufacturero todavía se encuentran en territorio de expansión y el gobierno está tratando de evitar una caída en el sector. Eso es muy positivo para las acciones de China y de Hong Kong, especialmente para las acciones del sector inmobiliario. Las commodities también se benefician y, consecuentemente, eso apoya al dólar australiano porque Australia exporta muchas commodities hacia China. La medida no fue tan positiva para el dólar americano, como notamos el viernes, y también indicó un ambiente de más estímulos, lo que por lo general incentiva la toma de riesgos, y el dólar es generalmente considerado una moneda de refugio en tiempos de incertidumbre. Así que esos factores causarán un retroceso en la moneda estadounidense. En el largo plazo, eso significa que el enfoque del gobierno chino pasó de reforma a estímulo, lo que podría ser un problema en el futuro. Hay una burbuja, o al menos la había, en el mercado inmobiliario chino, y esto podría inflar esa burbuja, perjudicando el rendimiento en el futuro. El viernes, Mario Draghi habló en una conferencia bancaria en Frankfurt y dejó claro que el banco está preparando una nueva ronda de estímulos monetarios para mover la economía de la zona euro. El par euro-dólar cayó drásticamente después del discurso, pero ¿cuál fue el mensaje principal de los comentarios de Draghi para los inversores? Draghi intervino y alivió los mercados 2 veces la semana pasada. El martes, sus comentarios provocaron una recuperación de las acciones europeas, pero el euro también subió solo porque había preocupaciones con la publicación de las actas de la reunión de la Fed. El viernes, con la afirmación de Draghi de que habría flexibilización cuantitativa desde el BCE, las acciones subieron de nuevo y el euro cayó tal como él esperaba. En el pasado, Draghi se refirió a la política del BCE como un éxito, pero la economía europea está al borde de la recesión. Ese éxito no puede ser medido por la economía, pero puede ser medido por el euro, que hemos visto caer drásticamente después de los aumentos registrados en la mitad del año. En este sentido, parece que la política busca debilitar al euro, y eso es lo que está sucediendo. Probablemente veremos ese tipo de comentario con mayor frecuencia, pero si eso eventualmente conduce a la flexibilización cuantitativa, todavía no lo sabemos. Ese es un obstáculo difícil de superar y sigue siendo visto como ilegal en Alemania. Jasper, gracias por su participación. Eso es todo por hoy, pero volveremos de nuevo con más actualizaciones y entrevistas exclusivas aquí en Dukascopy TV. Hasta luego. Y junto a estas dificultades económicas, rigideces, miedo a afrontar el futuro, falta de voluntad política, tendencia a ir cada uno por su lado, hay, por supuesto, un sustrato social, no es solo imputable a los responsables políticos, hay un sustrato social, ciudadano, de un cierto recelo a la supranacional y de una cierta tendencia a afrontar
los desafíos replegándose sobre sí mismos en vez de haciendo avanzar la integración europea, eliminando fronteras, uniendo esfuerzos, coordinando políticas y estrategias. La crisis económica ha generado en Europa millones de desempleados, un aumento todavía mayor que el que se venía produciendo antes de la crisis de las desigualdades, problemas muy serios en el sistema financiero, aunque el sistema financiero europeo no estuvo en el origen, pero sí ha sido el sistema financiero que ha sufrido más para afrontar las consecuencias de la crisis en ese sector. Hemos pasado en la zona euro 2 recesiones y no estamos fuera de riesgo de sufrir una tercera, ojalá la evitemos. Hemos detectado fallos evidentes en el diseño de la Unión Económica y Monetaria, que se lanzó hace 20 años, o hace algo más de 20 años, en el Tratado de Maastricht, y la crisis ha demostrado que hacen falta instrumentos que no estuvieron previstos y que ha costado empezar a poner en marcha porque ha habido que hacer a la vez nuevos planos de la casa y llamar a los bomberos para apagar el incendio en el inmueble. La unión bancaria no estaba prevista en el origen de la Unión Económica y Monetaria. ¿Qué tal, amigos? Regresamos al capítulo 73 en Uno por Uno. Estoy acompañado de Carlos Gregorio Díaz. En el bloque anterior platicábamos de la crisis del PRD, de la debacle, de la instancia, cuál es la situación que viven los partidos políticos. Y Enrique Peña Nieto acaba de viajar a Australia a la reunión del grupo G20, el denominado G20, donde participó el primer ministro del Reino Unido, David Cameron, y anunció ahí que los 18 países que integran la zona euro vivirán una desaceleración importante, una recesión económica mundial que evidentemente pondrá en crisis a todo el mundo. ¿Y esto qué quiere decir? Va a haber una caída del crecimiento mundial, va a haber una alza en el desempleo. Sobre todo él se refiere más al protagonismo que tiene el Reino Unido y lo que va a vivir ellos al interior de su país, de su organización, pero está alertando a toda la comunidad mundial, a todos los participantes de esta cumbre del G20 que se llevó a cabo en Australia, celebrada en Brisbane. Consideran todos que la mayor amenaza, todos los que estuvieron ahí reunidos, entre ellos el presidente Enrique Peña Nieto, coincidieron en que la mayor amenaza que se enfrenta esta crisis es que si se toman medidas de proteccionismo van a incrementar esta crisis económica. Entonces, por un lado tenemos que los países emergentes ayudaron en que la pasada crisis económica 2008 se recuperara, pero ahora esos mismos países, dice David Cameron, están poniendo otra vez en crisis, en recesión económica mundial a todos los países, sobre todo a la zona euro, que ya hemos platicado en varios capítulos de este programa, que está tambaleando el euro. Está muy caro aquí en el país, en México. Tenemos $1 hoy, si no me equivoco, está rondando alrededor de los 14 pesos. Entonces, eso te habla de una importante inflación y del estancamiento, como dice David Cameron, en los países emergentes no ha habido un crecimiento significativo. No ha habido quizás ese crecimiento significativo, pero estábamos hablando que el BRIC, que constituye a Brasil, Rusia, la India y China, es un bloque económico muy importante por el número de población que contiene y también por los recursos de materia prima que le genera a los países de primer mundo, sí, que le brinda. Y sobre todo estamos hablando que en la última década estos países tuvieron un crecimiento en la manufactura muy importante, lo que nos está diciendo que el crecimiento económico que puede tener el famoso BRIC, estos países en vías de desarrollo, está superando las expectativas que tenían los países europeos de este crecimiento. No estamos hablando de una crisis, o así por lo menos David Cameron no lo consideró, pero sí una recesión importante. Y cuando hay una recesión, pues a los países que estamos en vías de desarrollo... Sí, pero los políticos siempre tienden a mentir. Sí, es un eufemismo para decir que va a haber una crisis económica. Y el problema es que no estamos blindados. Acuérdate a Agustín Carstens cuando dijo que nos iba a dar un catarrito y la crisis fue mayor. Fue casi una neumonía. Y todos felicitaron a Felipe Calderón, que había mantenido la crisis, que no afectó aquí. Y no, la realidad es que sí. Afectar.
porque la crisis que vivimos en el año 2008 se debió a un mal manejo de las inversiones y de las hipotecas inmobiliarias de los Estados Unidos. Y claro, como el mundo está hiperconectado con las inversiones, pues todos los países del mundo caímos en crisis, a excepción de Cuba, a excepción de Corea del Norte, que no tenían inversión extranjera en bancos por todo el mundo, efectivamente, ¿no? Pero el problema es que por lo menos antes podíamos pensar que se tenían ciertos candados económicos para la defensa de los intereses nacionales. Esto con Acción Nacional, que hay que aplaudírselo. Pero ahorita, con el revolucionario institucional, no creo que los mexicanos sientan una seguridad económica, menos cuando David Cameron sale a ser un protagonista y a anunciar la próxima crisis mundial, con el eufemismo de una recesión o una desaceleración económica. Sí, y aquí se están contraponiendo pues dos ideologías, dos proyectos, dos tipos de razonamiento. Primero, que no quieren que haya intervención del Estado, pero sí en cierto grado. O sea, el modelo... Hay un modelo neoliberal que nos interconecta a todos, hay inversiones de parte de todos, supuestamente, obviamente hay no hay equidad en las inversiones entre un país y otro. Neoliberal. Sí. Porque Barack Obama, cuando se da la crisis del 2008, empezó a blindar y a proteger y a subsidiar y a pagar por empresas que ya estaban cayendo en manos de inversión extranjera. Que es algo que le criticaron bastante los republicanos, ¿no? Sí, pero lo tenía que hacer. Hizo el famoso rescate, como nosotros hicimos el New Deal bancario. Sí, exactamente. Fue una copia del Fobaproa, pero el modelo de Estados Unidos, pero se inspiraron en el modelo mexicano para poder realizar esto. Fíjate. Entonces tampoco respetan el modelo neoliberal donde el Estado no debe que participar. ¿Por qué? Para proteger los intereses de las empresas norteamericanas. Exactamente, y tú dijiste algo muy importante. Si estamos hiperconectados y una crisis, por lo menos de una zona, te repercute en todo el mundo, ¿lo va a hacer? Este modelo no es tan viable porque si sufre uno, sufrimos todos. No va a ser viable y es ahí donde Vladimir Putin... En vez de que todos estemos fuertes y si sufre uno, podamos rescatarlo. Lo van a sufrir, pero es la oportunidad perfecta para el otro modelo económico que es representado por Putin, el presidente de Rusia, el jefe de Estado de Rusia. Que acaba de romper ya prácticamente con esta declaración de que Obama, dice Vladimir Putin, Barack Obama no nos va a intimidar. Y Barack Obama ya no es nadie, Eric. Ahorita ya estamos encontrando perdió todo con una los polarización republicanos entre los rusos, porque iba a decir los soviéticos, pero creo que a eso estamos regresando, con los rusos, y por el otro lado el bloque de Occidente representado por el primer ministro de Inglaterra, David Cameron. Ya no estamos hablando de los Estados Unidos, estamos hablando de Inglaterra como potencia mundial, como la expotencia colonialista. Barack Obama ha tenido una administración tan terriblemente mala que ya no está figurando como uno de los principales protagonistas de la historia política, económica y social mundial. Sino estamos hablando de David Cameron, que se está haciendo presente, y Vladimir Putin, enfrentándose a una nueva guerra fría, pero entre Inglaterra y Rusia. ¿Por qué? Por controlar los capitales, y Rusia, como una economía emergente y que descubrió un petróleo no hace mucho en Siberia, pues se contrapone, ¿no? Sí. Estamos volviendo a radicalizar los temas de la economía para un enfrentamiento entre Occidente, que defiende el modelo neoliberal del capitalismo, y Rusia, un modelo de mayor proteccionismo y de estado de bienestar social. Exactamente, y básicamente David Cameron pone en la mesa ejes muy simples para describir por qué la situación actual está llevando a una recesión económica. Un punto es la corrupción, otra elevación de impuestos, de eso conocemos aquí en México, la inestabilidad causada por conflictos en Medio Oriente y las enfermedades que están dando al traste. Entre ellas podemos mencionar la diabetes y la obesidad. Sí, que también son consecuencia del capitalismo exacerbado y absurdo, ¿no? Sí. Que fueron grandes promotores tanto Inglaterra como los Estados Unidos. Y México como un gran consumidor. Pero es una alerta que hace David Cameron, evidentemente, y una demanda o una propuesta, una alerta a los países emergentes que participan, entre ellos México, Enrique Peña Nieto, porque este es un país emergente, por no decirlo subdesarrollado,
a los que le alarma David Cameron les dice no metan el proteccionismo, que a pesar de que, como hablábamos bien, Gregorio, esta hiperconectividad puso en riesgo la estabilidad que dice David Cameron al interior de Inglaterra, pide al exterior que no cierren las puertas a pesar de ello. Pero también es un discurso muy cómodo y también muy hipócrita de David Cameron. ¿Por qué? Pues porque todavía mantiene la libra esterlina como moneda. Exacto, la está protegiendo. Está protegiendo la economía de Inglaterra. Sí, fueron los únicos que dijeron no le vamos a entrar con el euro. Porque sabe que la economía... Pero pertenecemos. Sí, porque sabe que la economía pertenecemos, de pero la no Unión pertenecemos. No les favorece, al contrario, les perjudicaría. Por eso no abandonan la moneda, la libra esterlina, porque es más cómodo para poder mantener un poco más limpias las finanzas. Sí, ha habido mucha crisis y a mí me parece que debería desaparecer la Unión Europea. No sé, me parece muy atrevido tu propuesta. Habría que hacer una revisión si en verdad les ha ayudado, perjudicado más. Ve la crisis en la que, bueno, Grecia, ¿en qué crisis puso a toda la Unión Europea y tuvo que salir Alemania a rescatar? Y Alemania ha tenido que sostener este sistema económico que no funciona. Solamente tenemos una Alemania, ¿no? Ojalá hubiera varias Alemanias que pudieran sostener el modelo. Pero de eso se trata, de una unión, de una cooperación entre los países. Entonces, ¿cooperación para quién? Pues hay cuates que no, como el caso de Grecia, no se responsabilizó de ellos y dijo, échenme fuera si quieren. Desgraciadamente si tuvieron que intervenir. Es muy antojadizo, ¿no? Pues así será el comportamiento de los países mediterráneos, que es como muy liviano. Muy bien, si gustas vamos a hacer una pausa comercial en este punto y regresamos aquí a capítulo 73. Les recuerdo que estamos en nuestras redes sociales para que envíen todos sus comentarios. También pueden llamar a las oficinas si gustan dejar alguna opinión al respecto de los temas que estamos abordando aquí. Ya regresamos aquí a Uno por Uno. Esto de verdad hay que analizarlo y observarlo con mucho detenimiento. Hablamos de urbes colosales, en mitad de la nada en ocasiones, y urbes fantasmas. Santiago Camacho, redacción de Cuarto Milenio. Buenas noches. Buenas noches, Iker. ¿Está pasando? ¿El satélite de alguna forma las ha captado? Pues lo estamos viendo y es algo que desde hace semanas, meses, está preocupando mucho a los analistas que estudian todo lo que sucede en este país enigmático, en China, porque han surgido prácticamente de la nada en todo el país, incluso en zonas muy remotas, en pleno desierto de Mongolia, ciudades gigantescas, ciudades enormes construidas en tiempo récord y que sin embargo no albergan a nadie. Se calcula que habría 64 millones de estas viviendas vacías en el país asiático. ¿Has dicho 64 millones? Allí se hace todo a lo grande. Habría viviendas suficientes para albergar a 64 millones. Por ejemplo, se han construido universidades, edificios oficiales, capaces de albergar a 2 millones de estudiantes y que ahora mismo apenas albergan a 100.000. Es todo muy extraño. La explicación oficial parece ser que podría deberse a que China estaría viviendo lo que podríamos calificar como la madre de todas las burbujas inmobiliarias. Pero, sin embargo, esta explicación a estos bloques de apartamentos inmensos que estamos viendo completamente deshabitados, a estas avenidas enormes sin automóviles, sin peatones, sin nadie... Nos recuerda un poco, Santi, permíteme, a Pripyat y el mundo de Chernóbil, ¿no? Sí. Deshabitado. Efectivamente hemos hecho alguna vez secciones dedicadas a estos pueblos o ciudades fantasmas que hay por todo el mundo, pero estas ciudades chinas tienen una característica especial, que es que nunca han estado habitadas. Es decir, no es algo que se hayan ido los habitantes por la razón que fuera, no, son construcciones que tienen 5, 6 años como mucho y que sin embargo están ahí esperando algo. Pues decíamos de esta burbuja inmobiliaria en China, eso pues sería posible si no estuviéramos hablando de una economía dirigida. En China el gobierno decide qué se construye, dónde se construye, en qué se invierte, cuánto se invierte y parece que sin el beneplácito del gobierno y el dinero y los fondos, porque estamos hablando de una inversión de miles y miles de millones de euros, pues esto no se podría haber hecho. O sea que el fenómeno que por desgracia conocemos muy bien en España, de esas barriadas, urbanizaciones que se quedaron a medio construir o sin vecinos por desgracia,
no es el mismo fenómeno. Entonces, claro, la gran pregunta es qué está pasando, porque además hay otros datos relacionados con estas ciudades, si cabe, más inquietantes. Pues sí, porque si a esto le unimos el hecho de que analistas, incluso de las Naciones Unidas, han alertado de que China ha aumentado su inversión y sus reservas, por ejemplo, en comprar arroz, comprar alimentos en un 400% más allá de lo habitual. Comprar arroz, leche en polvo, todo tipo de productos de primera necesidad, comprar mineral de hierro, comprar metales preciosos en los cuales se están convirtiendo todas sus reservas de divisas o una gran parte de ellas. Todo ello hace que los analistas piensen que podría deberse a que los chinos están preparándose para algo que no nos han contado a los demás. ¿Qué podría ser? Los más agoreros dicen una guerra. Hay también que a lo mejor tienen noticia de algún tipo de catástrofe natural que pueda amenazarles, pero parece ser que lo que indican todos estos síntomas es que podría ser un plan de contingencia muy ambicioso para estar preparados, ¿para qué? Para un colapso económico a gran escala. ¿Que les pille con qué? Pues en vez de con dinero, que a lo mejor ya no vale más que el papel en el que está impreso, les pille con bienes ya comprados, como pueden ser esos productos de primera necesidad, esas materias primas que están acumulando en excedentes absolutamente impensables, e incluso ya con los planes de vivienda para muchos años ya preparados sin tener que recurrir a ningún tipo de inversiones en dinero. Hombre, esto tiene relación con lo que contábamos la semana pasada, ¿no? De esos gurús, de alguna forma, que hablaban del desplome del sistema económico en el mundo entero. Pero, claro, el satélite, de alguna forma, Google, el más famoso, ha hecho de espía, porque imagino que hay poquísima información, cámara en mano, digamos, vagando por este del fantasma. Es muy poca, ¿no? Muy poca. Algunos, ya ha llamado la atención de algunos reporteros, especialmente británicos. La propia BBC sí que ha mandado a algunos de sus reporteros a vagar, porque no hay otra cosa que hacer, por estas inmensas avenidas y por estas calles vacías. Y bueno, en principio está siendo objeto de análisis, sobre todo por los especialistas económicos, que también están muy alarmados, porque si la explicación oficial de la burbuja económica fuera cierta, en el momento en el que estallase esa burbuja inmobiliaria, como ha pasado en España, como ha pasado en Irlanda, como ha pasado en tantos otros países, las consecuencias no serían las mismas, dado el tremendo volumen de la economía china, y bueno, las consecuencias para el resto de las economías mundiales también podrían ser.